gracia de Dios, pidiéndole a la Virgen que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Este curso he dedicado estas conferencias mensuales, los meses en que he podido tenerlas debido a la epidemia, las he dedicado a reflexionar sobre cómo tenemos que evangelizar en este momento concreto de la historia. Y el primer día os puse un ejemplo. Los ejemplos valen siempre de forma relativa, pero bueno. Os dije, si yo tuviera que vender un producto, primero haría un estudio de mercado para saber qué clientes potenciales tengo, cómo presentar el producto para que ese producto, esos clientes potenciales lo compren, se interesen por ese producto. Eso vale para vender un automóvil, una lavadora o un detergente, Y es lo que hacen además, por ejemplo, los partidos políticos cuando hacen un análisis de la sociedad y saber qué tipo de mensajes tienen que dar para atraer al votante. ¿Qué situación tenemos? Esto es lo primero y en lo que he insistido más a lo largo de este curso. Y es lo que de verdad quisiera que entendierais, porque una parte de la frustración que nos viene a nosotros, a todos, los padres, los evangelizadores, se debe a que no hemos comprendido lo que está pasando, la causa de por qué los hijos ya no practican, siendo de padres católicos practicantes, por qué la sociedad ha dado la espalda a la religión. ¿Qué es lo que está pasando? He oído muchas veces comparar nuestra época con la época pagana, y se dice que esto con frecuencia, es que esta es una sociedad pagana. Eso no es cierto. Esta no es una sociedad pagana. La sociedad griega, romana, no digamos la sociedad judía, donde nace la Iglesia y donde se extiende la Iglesia, o los que van a Oriente, la sociedad de lo que hoy es Irán, entonces Persia, la India, nunca fue una sociedad como esta. Aquella era sociedad pagana o sociedad judía, que no es lo mismo. Pero el pagano era un hombre creyente, incluso diría muy creyente. El famoso discurso de San Pablo en Atenas, un hombre inteligente y brillante como él, que hablaba sabiendo quién tenía delante y por lo tanto hablando para el que tenía delante para que le entendiera, empieza diciendo: atenienses, he recorrido vuestros templos y he visto que sois nimios, exagerados, en cuestiones de religión, porque he visto, esto está todavía en la colina de la Acrópolis, he visto que tenéis un templo al Dios desconocido. Estaba lleno de templos, creían en infinidad de dioses. Tanto es así que tenían un templo a un Dios que no conocían. Pero digo, a lo mejor hay un Dios al que no veneramos o al que no adoramos. Bueno, tenemos 200, bueno, pues a lo mejor hay uno más. Vamos a hacer un templo al Dios desconocido. San Pablo parte de eso para hacer su presentación. Ese Dios desconocido al que adoráis sin saberlo es Jesucristo. Ahí empieza San Pablo su presentación. La sociedad pagana era profundamente religiosa. Por supuesto que es una religiosidad distinta a la nuestra, todo lo que quieras, pero era profundamente religiosa. Incluso diría también
que era una sociedad profundamente supersticiosa. La superstición siempre ha estado muy unida a la religión, con todas las facetas de la superstición, el gato negro, la escalera, la pata de conejo, lo que quieras. Era una sociedad religiosa supersticiosa. Los romanos no salían a la batalla si antes no habían hecho el sacerdote, el que leía los oráculos, si antes no había hecho las pruebas abriendo alguno de aquellos pollos sagrados, los tenían para eso y viendo cómo estaban sus intestinos. Era fundamental, y si veían un cuervo, si veían un águila, era señal de mala fortuna o de buena fortuna. Y no salían a la batalla, sino ofrecían antes a la diosa o al dios que fuera un sacrificio de lo que fuera. Los romanos nunca hicieron sacrificios humanos, pero en otras religiones sí lo hacían. Esa era una sociedad muy religiosa. Los cristianos molestaban, los cristianos fueron perseguidos, pero no fueron perseguidos por parte de ateos, sino por parte de gente religiosa que sentía que esa nueva religión venía a desbancar su religión, o esa nueva religión ponía en crisis el negocio que algunos tenían montado con su religión, como le pasó, por ejemplo, a San Pablo en Éfeso. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con aquella. Esta no es una sociedad pagana. Esta es una sociedad atea. Incluso la palabra atea tampoco define nuestra sociedad, porque el ateo es aquel que tiene un convencimiento de algo y que hace una afirmación de algo. Es una afirmación negativa. No creo en Dios. O lo hace de forma positiva, en el sentido lingüístico, dice Dios no existe. Es un no, lo que va implícita en su afirmación, lo diga de una manera o lo diga de otra. No creo en Dios, Dios no existe. Ni siquiera esta es una sociedad atea, aunque hay muchos ateos. Es una sociedad indiferente. En su inmensa mayoría, vuestros hijos, vuestros amigos, la gente con la que tratáis, no es gente hostil a la religión, con algunas excepciones que ahora diré, sino que es gente a la cual la religión le trae sin cuidado. Es indiferente ante el hecho religioso. Esta es la gran novedad en la historia. Nunca, desde que el ser humano habitaba en las cavernas, y antes de las cavernas ya estaba andando por las estepas africanas, nunca ha habido una sociedad donde masivamente, mayoritariamente, la gente haya sido indiferente al hecho religioso. O lo niegan o no quieren saber nada, con todas las consecuencias que lleva eso. Cuando en esta sociedad indiferente hay hostilidad a la religión, particularmente a la nuestra, ¿cuándo? Cuando ellos experimentan que tus convicciones, las nuestras, van en contra de algo que ellos consideran necesario para vivir, necesario para el funcionamiento de la sociedad, o un derecho. Ese es el problema que estamos teniendo con la cuestión del aborto. Porque en la medida en que lenta pero imparablemente el aborto ha pasado de ser un crimen despenalizado, la mayor parte de los que estamos aquí lo recordamos, era un crimen, pero estaba despenalizado. No se metía en la cárcel a la madre, pero era un crimen, estaba mal. Después se pasó a la aceptación del aborto. Recordaréis, lo que ha pasado en España es general, ha sucedido en otros sitios. El aborto se pasó a ser tolerado en 3 casos: la violación, peligro de la vida de la madre, o que el niño viniera con una malformidad que no le permitiera vivir. Después se amplió al 4º caso,
la psicología, que fue el coladero, ¿eh? La madre puede tener un problema psíquico y entonces también puede matar al niño. Después se dio el siguiente paso, la ley de plazos. Ya no hay que presentar ninguna motivación. Hasta tal semana de embarazo puedes matar sin ninguna motivación de nada. Y después se pasó a considerar el aborto como un derecho. Esto se ha hecho con una enorme rapidez, de tal forma que en la vida de la mayor parte de nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando rapidísimamente, a veces incluso de legislación. Cada 4 años se introducía una perversión mayor. Cuando esta sociedad atea, indiferente, se encuentra con una institución que dice el aborto es un crimen, no se puede matar a un ser humano. Y además lo decimos no en nombre de nuestra fe únicamente, sino en nombre de la ciencia. Esta sociedad atea, indiferente, se revuelve contra el que dice eso y entonces se convierte en agresiva. Toda esta semana las pintadas, los ataques a las iglesias y a los centros pro vida en Estados Unidos, sobre todo a las iglesias católicas, porque varios jueces del Tribunal Supremo están elaborando, modificando la ley que permitió el aborto como derecho. Bueno, esta sociedad indiferente también se vuelve contra la Iglesia, contra los creyentes, no solo cuando ve que alguno de sus modos de vivir es amenazado por nuestra insistencia en no querer aceptarlo, sino también cuando entiende que nuestro comportamiento representa un juicio para ellos. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, es algo que a ellos les resulta acusador. Y eso les enfurece, eso les lleva a la violencia o al ataque, si no violento, si legal. Es lo que está pasando con la ideología de género. Con la ideología de género nosotros no hacemos nada de nada. O sea, decimos el hombre es hombre, la mujer es mujer, la Iglesia enseña esto, lo sigue enseñando la Iglesia hoy en día. El Papa Francisco, lo mismo que el anterior y el anterior, el hombre es hombre, la mujer es mujer, su cuerpo es lo que dice su género. No hacemos nada, no. Si a misa viene un homosexual practicante, nosotros no le echamos de la Iglesia, practicante en el doble sentido, practicante porque viene a misa, practicante porque practica, no le echamos de la Iglesia, no. Bueno, pues no podrá comulgar, pero lo mismo que el heterosexual que vive en pareja y que no está casado. O sea, no es que haya se dice no, tú sí, tú no. O sea, sin embargo, ellos se sienten agredidos sin que nosotros hagamos nada. Simplemente decimos, esto es así. Entonces, ellos atacan. Esta es la sociedad en la que vivimos. No darse cuenta de que el mundo ha cambiado es hacer muy difícil o casi imposible la evangelización y sufrir más de la cuenta. Por ejemplo, con respecto a los hijos, es natural que tengáis dolor por el hecho de que vuestros hijos no sean practicantes. Es natural. Sois católicos, sabéis lo que ha supuesto y está suponiendo para vosotros la fe, y os duele muchísimo que ese gran tesoro, que es el gran apoyo de vuestra vida ahora y de cara a la vida eterna en la que creéis, os duele muchísimo no haber podido transmitir este gran tesoro a las personas que más queréis. La frustración en los padres católicos es tremenda. Junto a esa frustración, a ese dolor, hay un sentimiento de culpa. ¿En qué he fracasado? ¿En qué he fallado? No estuve atento, no presté suficiente atención, me dediqué a trabajar y no me di cuenta. Pero otras veces, padres que sí han estado atentos
que han estado pendientes, sin embargo también han fracasado en la transmisión familiar de la fe. Creo que cada caso, cada persona, que por supuesto es única, y el conjunto tienen que verse en este marco de la sociedad atea, de la sociedad indiferente y a veces agresiva en la que estamos viviendo. Ese hijo tuyo, excelente muchacho, extraordinaria muchacha, llega a la adolescencia y pasa la crisis de la adolescencia de toda la vida. Vamos, ahora yo creo que es más que antes, porque todos hemos sido adolescentes, pero a mí no me parece recordar que yo fuera tan adolescente como los adolescentes de hoy, pero bueno, es que a lo mejor o yo he sido un caso raro o es que ya uno no se acuerda de las tonterías que hacía. Llega la adolescencia, el rechazo a los padres es normal. Ellos tienen que afianzarse, que ser ellos mismos. Con el rechazo a los padres viene el rechazo a todo lo que tienen sus padres, es decir, también a la fe de sus padres. Bueno, pero la semilla está ahí. Pero es que en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo y a continuación, pero sobre todo en esos años de la adolescencia, que hoy dura muchísimo más que antes, hoy no termina la adolescencia a los 18 años, ni mucho menos, ese joven tiene necesidad, una necesidad imperiosa de sentirse acogido en un grupo de jóvenes como él o como ella. Es algo más fuerte que su capacidad de resistencia. Y ese grupo es abrumadoramente ateo o indiferente. Y ese muchacho, esa muchacha, hijo de una buena familia, que han ido a misa con sus padres, que han sido piadosos, buenos, que han ayudado incluso en misa, han sido acólitos, monaguillos, en fin, hasta catequistas han podido ser. ¿Qué les pasa?, te preguntas después. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? No le reconozco. Lo que ha pasado es que para poder estar en ese grupo, que era vital para ellos, porque no podían estar solos, no podían ir a ningún sitio, no podían tener relaciones, pues han tenido que ceder y han tenido que adoptar no solamente comportamientos en tema sexual o en droga o en alcohol, no solamente es en el campo sexual. Lo sabéis bien, la cantidad de adolescentes que se emborrachan es una cosa espantosa. Y han tenido que hacerlo para no ser excluidos del grupo. Y en ese contexto han tenido también que renunciar a la práctica religiosa que estaban viviendo y que habían vivido hasta por lo menos bien entrada ya la infancia, habían vivido con normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo digo porque estoy convencido de ello. Tenéis que tener esperanza. De verdad, tenéis que tener esperanza con vuestros hijos. La vida es muy larga. Ese muchacho tiene una raíz ahí puesta. Los psicólogos dicen que la persona está hecha en lo esencial a los 6 años. Que ese es el punto en el cual la persona queda ya en lo esencial hecha, lo cual no significa que no quede después transformada a veces abruptamente, ¿no?, por alguna circunstancia. Imaginaos la guerra, una violación, yo qué sé, la muerte de tu papá, en fin, pero lo normal, hasta los 6 años, es cuando la persona es como una esponja. A partir de ahí sigue recibiendo influencias. Vuestros hijos tienen una semilla, tienen una huella. La mayor parte de ellos se salvarán. Se van a salvar porque lo tienen dentro. Lo que pasa es que, a diferencia de las generaciones anteriores, a diferencia de mi generación y de la generación de muchos de vosotros más mayores o más jóvenes que yo, la sociedad en la que nosotros vivimos, en la que nosotros crecimos, era una sociedad
pacífica, desde este punto de vista religioso y desde otros puntos de vista también. Era una sociedad donde asumíamos con una cierta rebeldía muy moderada lo que nos transmitían nuestros mayores. Esto no es así ahora. Por lo tanto, estos jóvenes, estos adolescentes, tienen la huella dentro, van a volver a la fe cuando la vida les golpee. Esto sí tenéis que asumirlo, ¿eh? Yo me imagino, me pongo en el lugar de un padre y de una madre, y da qué pena que mi hijo, para volver a la fe y salvarse, tenga que sufrir. Es una pena, porque cualquiera de nosotros desea que las personas a las que ama no sufran, ¿no? Bueno, pero es verdad que se va a volver a la fe por el camino del sufrimiento. La conversión, el tiempo presente y el futuro será un tiempo de grandes conversos y de numerosos conversos. La conversión suele venir siempre de la mano del sufrimiento. Sufrimiento normal, una enfermedad, una muerte, un problema económico, o sufrimiento causado por tus propias fechorías, por las cosas que tú has hecho mal. Pues no has vivido correctamente tu matrimonio o no has vivido correctamente el cuidado de tu cuerpo, ¿no? Y eso te pasa unas facturas y hay un momento dado en que miras para atrás y dices, he destrozado mi vida. ¿Qué razón tenían mis padres? Por eso, debemos de estar tranquilos. Es necesario que recuperemos la paz en este punto de la transmisión de la fe en la familia. Es verdad que hay un fracaso generalizado, pero debemos de estar tranquilos. Dios ama a vuestros hijos más que vosotros les amáis. Podéis estar seguros de eso. Dios no ha renunciado ni renunciará a salvar a vuestros hijos. Les esperará en quién sabe qué curva de la vida. Les esperará, les estará esperando. Tendrán su momento de caída del caballo, como San Pablo. Será, quizá, cuando se casen y tengan hijos y se den cuenta de que tienen que educar, o más adelante cuando envejezcan y miren hacia atrás y digan, a ver, ¿de verdad ha merecido la pena luchar tanto? ¿Para qué? Cuando sea, estoy convencido de que aquellas palabras que San Ambrosio, el arzobispo de Milán, le dijo a Santa Mónica, la madre de San Agustín, son certeras y son proféticas, no solamente para aquel caso, sino para la inmensa mayoría de los casos. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Tened paz y tened esperanza. Aunque el resultado en este momento sea triste, decepcionante y naturalmente os produzca no solo dolor, sino sentimiento de culpa, tened paz y tened esperanza. La vida es muy larga y además creo que seguro que entre nosotros también hay personas que han tenido su infancia o su juventud pues lejos de Dios y luego el Señor ha salido a su encuentro y se han encontrado con Él y ahora son católicos firmes y convencidos. Si a lo mejor a ti te ocurrió cuando tenías 40 años y tu hijo tiene 20, pues dale todavía otros 20, porque en estos 20 quizá le pase a él. Bien, creo que este es el contexto en el que estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Os dije en la última reunión, en la última charla, que os iba a dar una serie de pautas para poder afrontar esta situación y evangelizar en este momento. La primera, algo que olvidamos. La primera, la oración. Hay que rezar por esas personas que queremos que se acerquen a Dios. Hay que rezar. Uno a uno. Podemos rezar por la humanidad. No, pues claro, está bien.
pero uno a uno. No te canses de pedirlo a Dios. Insiste, quien sea, tu hijo, tu marido, tu mujer, tu padre, quien sea, un compañero, varios, hacerlo. Segundo, el sacrificio. Es algo que también hemos olvidado y que la Virgen recomienda siempre. El sacrificio, la penitencia. Y no hablo de la penitencia que te provoca enfermedades, ¿no? La penitencia, por ejemplo, que tú no buscas. La penitencia de la convivencia. Es decir, la cruz de cada día. La penitencia ligada a tu propio cuerpo. Te estás haciendo mayor, estás más torpe. La penitencia del trabajo, de los atascos de tráfico. Aunque no fuera más que la penitencia de privarte de algunas cosas que te viene bien privarte de ellas por mejorar tu salud. Penitencia. En esta inmensa ignorancia que tenemos, ya no sabemos, la inmensa mayoría, y a veces ni siquiera los propios curas, saben qué significan los ritos que celebramos en la Santa Misa. Esa gota de agua que el sacerdote pone en el cáliz después de haber colocado el vino, representa y simboliza el agua que salió mezclada con la sangre del costado de Cristo cuando el soldado le clavó la lanza. Pero también significa mi aportación, mi colaboración con la redención. Es San Pablo el que lo dice, con una frase que solo podía haberla dicho San Pablo sin resultar incluso herética. Pero es San Pablo el que lo dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. El Señor quiere que seamos corredentores. Quiere que colaboremos con Él en la redención. Y esto lo ha enseñado la Iglesia siempre. Ofrece una convivencia difícil, los achaques de la edad, los problemas en el trabajo, el calor en verano o el frío en invierno. Ofrécelo, Señor, lo acepto. Y aceptar significa no te quejes, no salgas corriendo, acéptalo. Señor, lo acepto. Acepto mi cruz de cada día y te pido por. Te lo ofrezco, Señor, por este hijo mío que está lejos de ti. No pidáis solo que le salga un buen trabajo, que eso también hay que pedirlo. Su conversión, que es la clave de todo. Oración, sacrificio, penitencia. Tercero, testimonio. Necesitan tocar. Como Santo Tomás, aquel que no creía, dijo: si no veo el agujero de los clavos, si no meto mis dedos en el agujero de los clavos, no creo. Esta gente necesita tocar. ¿Pero qué tiene que tocar? Tiene que tocar a Cristo resucitado. No porque se le aparezca a cada uno el Señor resucitado, sino porque tiene que tocar al resucitado en nosotros. ¿Cuándo te conviertes en alguien, entre comillas, tocable, en alguien que es un testigo de la resurrección? Cuando has pasado por la cruz o cuando estás en la cruz. Te miran, te observan, te conocen y a partir de ahí o te desprecian o te admiran. Pero saben que tu matrimonio no es fácil, saben que esa convivencia con esa persona de la comunidad en la que vives no es sencilla, saben que estás anciano, que estás perdiendo la movilidad, el oído. Aunque no estés anciano, saben que estás enfermo,
saben que tienes un problema de trabajo. ¿Cómo se comporta un cristiano? Lo saben, te ven, te observan. ¿Qué hace un cristiano? Ellos no lo son. Ellos tampoco son paganos. Ellos son indiferentes. Pero, sin embargo, aunque sean indiferentes, son curiosos, tienen interés en saber cómo se comporta un cristiano. ¿Qué hace un cristiano cuando le dicen que tiene un cáncer? ¿Qué hace un cristiano cuando ha perdido un hijo? ¿Qué hace un cristiano cuando le dicen que su mujer le ha abandonado, su marido la ha abandonado? ¿Qué hace un cristiano cuando se queda sin trabajo? ¿Qué hace un cristiano cuando la convivencia no es sencilla y te dan ganas de salir corriendo porque no aguantas más? ¿Qué hace un cristiano? Te observan. Te observan los tuyos. Esos mismos que te van a zarandear una y otra vez y te van a decir, no sé para qué te sirve ir a misa o... Bueno, te están observando, te están observando. Y saben perfectamente de dónde sacas la fuerza. Y si tú eres capaz, no de ser perfecto, pero sí de querer ser perfecto y de luchar por ser perfecto, estás dando un testimonio. Que a veces tienes que hacerlo de forma explícita. Otras veces no hace falta. Pero sí, a veces tendrás que decir, mira, hijo, tú sabes lo difícil que es tu padre, el carácter que tiene, lo insoportable que es, y aquí estoy. O al revés, ¿no? Tú sabes lo difícil que es tu madre, como sea, ¿no? Te observan. Y si ven en ti, en medio del dolor, de la dureza de la vida, esa capacidad de no hundirte, eso es como meter los dedos en el agujero de los clavos de el Cristo resucitado. Eso les atrae muchísimo, porque ellos saben que también a ellos les va a pasar. Igual, parecido, distinto, les va a pasar. Ellos saben que también un día enfermarán y que también un día tendrán un problema con la muerte de un ser querido y que también un día quizá su matrimonio se rompa o quizá un hijo les decepcione o quizá se queden sin trabajo. Esa admiración, quizá secreta, no manifestada, tenemos que ser capaces de producirla. Insisto, aunque no seamos perfectos, aunque te digan, pero esto lo estás haciendo mal, que posiblemente tengan razón, también posiblemente estén exagerando, pero posiblemente tengan la razón, pero también puedes decir, es verdad, pero tú no sabes cómo sería yo si no fuera por Cristo. Si tú ves que esto lo hago mal, te aseguro que si no fuera por Cristo, haría muchas otras cosas mal o esto lo haría todavía peor. Por tanto, oración, sacrificio, testimonio. 3 condiciones fundamentales para evangelizar a estos indiferentes. 4ª condición, necesitamos formación. En todos los aspectos, por ejemplo, formación en un aspecto en el que no estamos entrenados, la apologética, la defensa. Necesitamos convertirnos en gente capaz de argumentar, capaz de dialogar, de debatir. No digo gente capaz de acosar o perseguir, no, pero sí gente que tiene argumentos para hacer frente a una acusación. No creo que los argumentos convenzan nunca a nadie. Los argumentos son como una batalla de espadas donde se cruzan espadas, pero es necesario tenerlas. Si no se tienen, siempre podemos decir, mira, no sé qué decirte ante tu acusación, puedo intentar informarme de lo que dices,
Pero te digo que para mí, por lo menos, estar con Cristo es una bendición. Punto. Pero necesitamos tener formación. Y tener formación en esta capacidad de defendernos. Estos últimos años hemos visto cómo de forma intencionada se arrastraba a la Iglesia por el lodo y se manchaba, se ensuciaba su nombre. ¿Con qué? Con la pederastia del clero. Pero hablo de España. Resulta que el fiscal general del Estado, es decir, el sitio donde llegan todas las denuncias de todo tipo, resulta que tiene 64 denuncias por abusos sexuales, denuncias que luego habrá que ver qué dice el juez, hablo de denuncias. 64 denuncias por abusos sexuales de personas ligadas a la Iglesia, no solamente sacerdotes o monjas. Bueno, eso representa el 0,01% de las denuncias que llegan. Es decir, el 99,99% no tiene nada que ver con la Iglesia. Sin embargo, el gobierno encarga una comisión para que investigue y pone al frente al defensor del pueblo para que investigue los delitos contra los menores por parte de la Iglesia. Oiga, pero vamos a ver, si resulta que el 0,01 de denuncias, repito, no de sentencias, que es diferente, corresponden a la Iglesia. ¿Por qué no hace usted una comisión, por ejemplo, para investigar a los políticos, que seguro que son más del 0,01, a los periodistas, que son muchísimo más, o a los entrenadores de los clubes deportivos, que son muchísimos más, o simplemente al compañero sentimental de la mamá, porque la inmensa mayoría de los abusos ocurren en las familias? ¿Por qué no hace usted una investigación? No. Es que no nos interesa. Es decir, no les interesa en absoluto aclarar ni solucionar el problema de la pederastia. Sí les interesa, claro, sí les interesa, no puedo decir que no les interesa en absoluto, eso lo he dicho mal. Sí les interesa, pero lo que les interesa de verdad es ensuciar a la Iglesia. Eso es lo que les interesa. ¿Por qué no tenemos los argumentos para decirlo? ¿Por qué en estos años los laicos, cuando en sus trabajos han dicho cosas contra los curas por este motivo, cuando en sus propias familias estos laicos no han dicho, oye, pero qué desgracia y qué terrible es que haya habido un solo caso? Es espantoso, no tenía que haber habido ninguno. Oye, pero date cuenta que es el 0,01%. O sea, vamos a ver, que hay muchos más médicos y no por eso descalificas a todos los médicos en general. ¿O vas a descalificar a todos los médicos porque hay un médico que abusa de su paciente? ¿Vas a descalificar a todos los abogados, a todos los psicólogos, a todos los periodistas porque hay uno, porque hay 5, porque hay 20? Vamos a ver. O sea, es terrible que no nos hayan enseñado a defendernos. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, sobre todo los primeros pasos de una Iglesia que tenía que abrirse camino en una sociedad que les atacaba, y no porque fuera una sociedad atea, esta es mucho peor que aquella, ves que empezaron enseguida a existir escritos, casi los primeros escritos después de los evangelios y las cartas, eran escritos de apologética. San Justino, por ejemplo, empieza a escribir apologética, y así todos los demás. No solamente hacían tratados para explicar a los creyentes la fe, sino que también hacían tratados para dar a los creyentes argumentos con los cuales defender su fe. Y los títulos menudean, ¿no? El Adversus Heresis, por ejemplo. Esto no existe ya, es decir, la falta de formación en nuestros laicos es pavorosa. Y eso os ha dejado como ovejas a libre disposición de los lobos. No basta la apologética, porque nos encontramos con otro problema.
y es la crisis interna de la Iglesia. Me escribía esta semana un franciscano de María del norte de España, no voy a decir la localidad, y me decía que en su parroquia solo él y su esposa ya aceptan la doctrina de la Iglesia. Que para el resto de los feligreses, que son cada vez menos, después de años de lavado de cerebro por parte del clero, ya todo es válido, todo. Claro, si tú vas a presentar tu fe delante del indiferente o delante del ateo, y te van a contestar diciendo, pero eso que tú dices es porque tú eres de una secta, porque en realidad la Iglesia no dice eso. Incluso alguno dirá, el Papa no dice eso, tergiversando algunas palabras del Papa. Así que necesitamos formación. La necesitamos, es algo imprescindible hoy en día. No podemos intentar evangelizar, transmitir la fe, si no tenemos una formación que nos haga capaces de presentar esa fe de una manera comprensible, de una manera racional, lógica, atractiva, y si no tenemos la capacidad de defender esa fe de los ataques que continuamente estamos sufriendo, y sobre todo que sufren los más débiles de nuestra familia, que son los jóvenes y los adolescentes. Para eso es fundamental la unidad en la Iglesia. Si no tenemos eso, resultará aún más difícil sacar adelante este proyecto de evangelizador en los tiempos que corren. Porque si no hay unidad, el reino se derrumba casa tras casa, dijo el Señor. Una parte de lo que nos sucede no se debe a los ataques que sentimos o que tenemos de fuera, sino a que nosotros mismos estamos envueltos en una lucha fratricida en la cual nos estamos haciendo daño unos a otros cuando el enemigo está fuera. Bien, seguramente sobre esto se puede y se debe decir mucho más. Quisiera terminar una vez más apelando a la organización. Hay que organizarse. El católico, desde luego el católico español, pero no solo, el católico hasta ahora ha sido muy anarquista en el sentido individualista del término, ¿no? Yo voy a misa el domingo, cumplo, me voy a mi casa, intento cumplir los mandamientos, periódicamente me confieso. Ese es el modelo de un católico. Y no quiero más. Esto ya no es posible. Primero, vas a misa el domingo, la formación que recibes es la de la homilía. ¿Qué homilía? ¿Qué sacerdote? ¿Qué formación está recibiendo? Primero. Segundo, la homilía es la homilía, que en el mejor de los casos, pues en la homilía se trata de comentar el Evangelio. Ya está, ¿no? Bueno, en muchos casos ni eso, ¿no? Pero hay infinidad de cosas que no se tratan en las homilías, ¿no? Una homilía no es una catequesis de media hora, un comentario sobre la palabra de Dios que te ayude a vivir el Evangelio durante la semana. Eso es la homilía, o así debe de ser al menos. Hay infinidad de cosas que no que tratan en la homilía. Por lo tanto, tú, si solamente tienes como alimentación la homilía, repito, primero, ¿qué homilía? Segundo, aunque fuera una buena homilía, no es suficiente. Y luego estás solo. ¿Por qué estás solo? Porque quieres estarlo. Antes, y no hace tanto, había un movimiento asociativo que era quizá no mayoritario, pero sí que era interesante y que resultaba productivo.
Pienso, por ejemplo, la Acción Católica, por poner un ejemplo que muchos de vosotros habéis, si no conocido o participado, me habéis oído hablar. Era un movimiento asociativo que ayudaba al laico a estar presente de forma organizada en la sociedad. Y además la Acción Católica era, como sabéis, en sus orígenes, era un movimiento plural, Acción Católica obrera, Acción Católica de estudiantes, Acción Católica en los médicos, en los profesionales de la sanidad, es decir, gente que participaba en el mundo laboral en el mismo ámbito y que tenían en común su fe y que iban a trabajar ahí. Bueno, no queda prácticamente nada de eso. Y es necesario asociarse, es vital asociarse. Porque vas a recibir, o debes de recibir, o tienes que buscar un sitio donde recibas esa formación, ese apoyo espiritual, ese sostén que necesitas para la lucha con la que te vas a encontrar cada día. Hoy, estar solo es suicida. Y hay que preguntarse si, al menos en parte, el fracaso que se ha tenido en esta transmisión de la fe no se ha debido a que has estado solo y a que no has tenido una institución que te respaldara, que te diera argumentos, que te sostuviera en tus problemas y en tus cruces para poder ser testigo. Asociarse es la única posibilidad que tenemos para sobrevivir en este tipo de sociedad. Y además hacerlo de forma inteligente, es decir, hacerlo de tal manera que seamos capaces de estar preparados si llega una persecución y tenemos que ir a las catacumbas otra vez. Encomiendo a la Santísima Virgen cada una de vuestras familias, aquellos que conocéis y queréis que se han alejado. Y os lo repito, no perdáis la esperanza, la vida es muy larga. Dios les ama más que vosotros y Dios les espera, aunque quizá, lo mismo que un padre que quiere a su hijo, tendrá que darle algún correctivo para que espabile un poco. De pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Dentro de un momento tendremos la Santa Misa y antes el rezo del Rosario.